Efectivamente, ayer se hizo una audiencia de formalización de la imputación, donde se les impuso el delito de encubrimiento agravado y sí tienen prohibición de ausentarse de su domicilio sin autorización judicial, restricción de salida del país y retención de pasaporte. Y dígame, fiscal, ¿ellos qué argumentaron? Porque la obra estaba, cuando se hacen las fotos de la casa para vender en la inmobiliaria, estaba ahí el cuadro. Cuando van los investigadores a partir de la denuncia, había un tapiz, el cuadro había desaparecido, lo ocultaron. Por eso usted, supongo que la imputación por el encubrimiento. Pero después van y lo entregan voluntariamente. ¿Qué explicación dieron de toda esta maniobra? No, explicación ninguna. Yo estuve presente, dirigí personalmente el primer allanamiento del domicilio, donde, como bien dice, el cuadro ya no estaba, en su lugar había colocado un tapiz de caballos, pero se veía claramente que arriba de eso un gancho de mayor porte en la pared donde estaba colgado el cuadro, que indicaba que ahí había estado colgada la pintura. No formularon manifestación ni en el allanamiento, ni ayer en la audiencia de formalización. Al momento de que el juez de garantía le concedió la palabra, no brindaron ningún tipo de explicación. La imputación va más allá solo de del ocultamiento del cuadro. De ocultar el cuadro a partir de que nosotros quisimos hacernos del mismo luego de la comunicación de Interpol. La imputación en concreto es por un encubrimiento del robo del cuadro en un contexto de genocidio. Claro, salvo que ella, como hija, pudiera estar ausente de la situación, desconocerla, en fin, no lo sé. Acá Ariel me pone cara. Claro. No hay extinción en este caso, ¿no? Digo, esto no prescribe. No, nosotros, con la hipótesis de la Fiscalía planteada, que esto no prescribe precisamente porque nosotros lo estamos imputando en un contexto de genocidio, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, tanto en el caso Friedke como en AMIA y otros, vinculamos como conexos. Independientemente de que el dueño original, que entiendo, fiscal, que era un marchand, no haya muerto como parte del holocausto, porque lo que se hacía en ese caso, se fraguaba una venta a un valor vil. Entiendo que quien era dueño de la galería, que tenía en propiedad este cuadro, después murió, pero en el viaje que iba justamente de Europa a los Estados Unidos. Te corrijo un par de puntos. Dale. Buenas tardes, fiscal, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Ariel? La idea, esto tiene que ver con lo siguiente. El marchand se escapa de la ocupación de los Países Bajos. Y él muere cuando está tratando de cruzar el Canal de la Mancha, tratando de llegar al Reino Unido. En ese escape, no yendo a Estados Unidos. Ahora sus representantes o herederos fueron forzados, más que un precio vil, a simular una venta en aquel momento. Agregar algo, Jan? Justamente en eso, en las circunstancias de las que estamos hablando. Y después lo sumo, está Gaby Levina ya para también darnos una perspectiva del Preguntarle, fiscal Martínez, buenas tardes, Jan Libares lo saluda, porque recién Débora lo planteaba, quizás ella puede alegar, estoy hablando de Patricia Kazgen, la hija que tenía esta pintura, que quizás era una herencia del padre que no sabía. En los allanamientos que ustedes realizaron, ¿encontraron más elementos de prueba del vínculo de la pintura y otros elementos que puedan vincular al nazismo con la familia? Nosotros secuestramos alguna documentación que está siendo sujeta a análisis y también encontramos dos carpetas que contenían una serie de dibujos, grabados y estampas que los expertos con los que nosotros concurrimos a hacer el allanamiento nos indican que estarían situadas en la década del 30, del 40 y tendría un origen vinculado con Países Bajos o con Alemania. Y también en otra vivienda familiar se secuestraron dos cuadros que son dos retratos, dos pinturas, dos retratos de personajes masculinos, que nos indican que datarían de 1838 y 1840, pero bueno, todo ese material ahora está siendo sujeto a pericias para determinar originalidad, la trazabilidad de las mismas y de dónde, si provienen de alguna otra colección
que también pudiera haber sido expoliada. Fiscal, denos un segundito, quédese porque lo quiero sumar a Gabriel Levinas, querido amigo, que además es especialista en el tema también del mercado del arte y por supuesto en la historia y en todo lo que estamos conversando. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal, Débora, tanto tiempo? Muy bien, muy bien. Bueno, hay varias preguntas adyacentes, ¿no?, a la causa, a la investigación y a la historia que recién hablábamos con Ariel Helblum del nazismo y de los jerarcas nazis llegando a la Argentina después de la Segunda Guerra, que también es el valor artístico y económico. Yo leí en las crónicas, vos me corregirás, que esta obra podría tener un valor, no sé si se pueden estimar en el caso del arte los costos, ¿no?, de alrededor de $50.000. ¿Qué valor tiene artístico y económico la pintura, por lo que vos has visto? Mira, el valor económico no siempre está relacionado con lo artístico. Hay pintores muy buenos que no valen tanto y pintores muy malos que valen mucho. Pero en este caso es un pintor del barroco, no de los más importantes. Es un pintor cuyo el precio máximo que sacó alguna vez de una obra muy especial fue de 200 y pico de mil libras, con lo cual sería cerca de $300.000, pero el precio habitual de una obra buena de él está en los 60.000, 70.000, 40.000 euros. Okay. Esta obra específicamente no es una obra fácil de vender. Es un retrato de una mujer muy adusta, que no es muy agradable para estar sentado comiendo en tu casa con esta mujer enfrente. Entonces lo más probable es que por eso mismo ella la tenga, que no la haya podido vender, porque no es fácil de vender este tipo de obras. Claro, salvo ahora para algún coleccionista que esté vinculado con la recuperación de los objetos apropiados por el nazismo. No lo sé si existe o al revés, ese mercado. Un nazi que quiera recuperar en un remate esta obra para sí mismo. También. Porque, es indudable que ahora esta obra vale más. Para alguna gente va a valer más. Ahora, te vuelvo a repetir, él tenía un nombre que se llamaba Fra Galgario en realidad, que era un tipo que vivió en un monasterio toda su vida y que tenía dos tipos de pinturas, o a veces las juntaba, pintaba personajes importantes, personajes ricos que necesitaban un retrato, pero también a veces les metía, o los hacía solos, personajes de la vida común, por ejemplo, un herrero, o un carpintero, o una mucama, y aparecían a veces adentro del cuadro, o aparecían en otros cuadros. Ahora, lo que yo me pregunto, se lo traslado a todos, empiezo por el fiscal que ha seguido la causa, qué torpeza, ¿no?, salvo que la hija realmente estuviera completamente ausente de esta situación, haber publicado o haber dejado que el inmobiliario inglese, como cuando uno pone en venta su casa. 80 años. Claro, no sé, usted fiscal, ¿qué piensa? Porque ellos publican las fotos con el cuadro ahí, casi como autoincriminándose. Yo lo mezclaría sí, con... la foto, perdón, Ariel, como bien dicen, la publicación de la casa incluía fotos donde el cuadro estaba colgado. La verdad que eso va a ser materia de investigación, pero entiendo que por ahí tiene que ver precisamente quizá con el paso del tiempo, ¿no? De 80 años, y que por ahí pensaban que acá en Mar del Plata quien podía tener vínculo con el origen. ¿Qué querías decir, Ariel? Para mí, lo dije en más de una entrevista, creo que se mezcla la torpeza con la sensación de impunidad. Es decir, como diciendo, ¿quién me lo va a discutir? Esto es mío, esto fue parte de esta casa y esto lo conseguimos de la forma que estamos seguros que está bien como fue conseguido. Claro, vos, Gabriel, ¿qué pensás? Pueden tener razón y pueden estar completamente equivocados, porque vos no te olvides que podría pasar de que un nazi no le cuente a su hija que él formaba parte de una banda que mataba judíos y robaba cosas. Así que no sería extraño que a lo mejor no sepa esta mujer, y por eso por ahí el padre dijo: cuida esto que vale mucha plata. No le dijo dónde lo sacó ni cómo fue. Era un hombre muy rico, que tenía además muchas empresas. Esta mujer aparentemente por la edad de haber nacido acá. Entonces es muy probable, todavía hay un edificio que era de este señor, que está en Corrientes al 500, si no me equivoco, de una gran financiera. Acá había gente, entre las cuales estaba él, que lavaban el dinero de los nazis. Acá no te olvides que a Argentina vinieron más de 5.000 nazis traídos por el gobierno de Perón y Farrell, sobre todo Perón. La señora Eva Perón
se fue a Nápoles a crear una cosa absolutamente inusual para cualquier país, que es una oficina de migraciones en Italia, en Nápoles. Es decir, normalmente el trabajo de migraciones lo hacen las embajadas a través de los consulados y no tienen oficinas de migraciones específicamente. Argentina puso una oficina de migraciones para facilitar el ingreso de cerca de 5.000 criminales de guerra que no tenía, porque en todos los países agarraron a algún criminal de guerra porque hacía cohetes o porque era un científico, por lo que sea. Estos tipos no tenían ninguna utilidad más que el dinero que traían y lo que se habían robado. Sí. Es decir, acá hubo tres familias que se dedicaron a la venta de las obras de arte de esta gente, sobre todo en la época en cuando todavía no existían registros y todavía la gente no había empezado a reclamar. También hay que recordar que es muy probable que más del 50% de las obras que fueron robadas por los nazis en su momento hayan pertenecido a familias que no dejaron nada de descendientes, por lo tanto no hay quien reclame. Claro, que fueron exterminadas de manera completa. Claro, en este caso es distinto porque este señor era un galerista, al cual ya se le devolvieron cerca de 200 obras, por lo tanto le deben haber sacado 400. Y entonces tenía todo como buen holandés, todo anotadito, esta obra la compré de tal lugar, la tengo de tal, con lo cual tenía como reclamar. Pero hay mucha gente que no tiene cómo reclamar. Mi papá tenía un cuadro de Picasso y yo no sé de dónde lo sacó, cómo lo tuvo, lo perdimos y se acabó, se perdió eso. Es decir, muy difícil. Entonces, aún así se han recuperado muchísimas obras. Yo daba el ejemplo el otro día de un señor Rosenberg, que era el marchand más importante que vivía en Francia, un judío que vivió en Francia entre las guerras, que se tuvo que escapar. Y la colección que a él le robaron vale hoy más de $1.000 millones. Claro, impresionante. Gaby, gracias. Sí, gracias por este ratito compartido. Un placer reencontrarme con vos en la pantalla. Te mando un beso enorme. Gracias a vos. Fiscal, para ir cerrando, un beso. ¿Hay otros hijos, además de esta hija particularmente, que está imputada junto con su marido por el encubrimiento agravado? Hay una hermana, sí, una hija que es mayor a la... ¿Y sobre ella no pesa ninguna sospecha ni ninguna denuncia? ¿Solo sobre esta hija? De momento no hay ninguna imputación respecto de ella. Bien. Bueno, y el cuadro, lo último, ¿está bajo resguardo de la Suprema Corte? El cuadro sí está efectivamente puesto a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que va a asumir la custodia hasta tanto terminen los peritajes y se decida a quién corresponde la entrega. Fiscal muy amable, Carlos Martínez, que es el fiscal a cargo de este caso. Y por último, Ariel, no, al contrario, ¿qué crees que debiera ser el destino de la obra? Volver a las manos originarias o por lo menos a sus descendientes. Si es que si no fuese así, debería ser parte del patrimonio nacional de los Países Bajos. Que lo están reclamando. Que lo están reclamando. Sí. No considerás... Sí, que es lo que debía suceder cuando alguien no tiene ningún descendiente, es parte del patrimonio nacional del país. En teoría hay descendientes en Nueva York, como usted contaba, que se escaparon en ese momento. Bueno, los descendientes se criaron en Estados Unidos, que están reclamando. También el Centro Cultural de Ámsterdam, porque de ahí es donde se fugaron y se robaron la pintura. Así que, Débora, hay una disputa porque algunos piden que vaya al Museo del Holocausto aquí en la Ciudad Autónoma, que se la puede preservar con expertos para que no pierda calidad. Usted me dirá, yo la verdad sí, es una posibilidad. Ahí yo ya no es que eso también me parece fundamental. Pero es cierto, porque no podemos dejar una obra o cualquier otra obra que se recupere en manos de cualquier